Bien, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este acto de puesta en circulación de los documentos Diagnóstico del Mercado Laboral Dominicano 2014-2019, Boletín Trimestral del Mercado Laboral y Matriz Insumo Producto 2007 y 2012, elaborados por el Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central de la República Dominicana. Preside este acto el señor Gobernador del Banco Central y Presidente de la Honorable Junta Monetaria, el licenciado Héctor Valdés Albizu, a quien acompañan la señora Vicegobernadora Clarixa de la Rocha de Torres, el gerente Erwin Novas Bello y el subgerente general Fran Montaño. Asimismo, los subgerentes Joel Tejeda, Roberto Pelichone, Ramón González y José Alcántara Almanzar. Asimismo, el asesor económico de la Gobernación y del Banco Central, Julio Andújar, y la directora de Cuentas Nacionales, Elina Rosario. Saludamos a los directores, asesores, consultores y demás funcionarios y técnicos del Banco Central que nos acompañan. Destacamos la presencia de la licenciada Alexandra Izquierdo, quien es la directora de la Oficina Nacional de Estadística SONE, asimismo del señor Opinio Álvarez Betancourt, quien es ex vicegobernador del Banco Central de la República Dominicana, y del doctor Jaime Aristi Escuder, quien es administrador general de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. Agradecemos la presencia de economistas, comunicadores e invitados especiales. De inmediato escucharemos las palabras centrales de este acto a cargo del señor Gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Licenciada Clarixa de la Rocha de Torres, vicegobernadora. Licenciado Erwin Novas Bello, gerente. Licenciada Alexandra Izquierdo, directora de la Oficina Nacional de Estadística ONE, que nos prestigia con su presencia. Señores subgerentes, asesores de la Gobernación, funcionarios, señores representantes del Ministerio de Hacienda, de Economía y de Trabajo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de universidades y centros de estudios, funcionarios y técnicos del Banco Central, economistas y comunicadores. En nombre de las autoridades del Banco Central y del mío propio, me place darles la más cordial bienvenida en ocasión de la puesta en circulación del nuevo boletín trimestral del mercado laboral asociado a la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, aprovechando que ya han acumulado 22 trimestres, es decir, 5 años y medio de observaciones asociadas a la nueva encuesta continua. En esta tarde se presentará adicionalmente un diagnóstico del mercado laboral 2014-2019 a partir del análisis de la evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo en la República Dominicana. Como todos ustedes conocen, el Banco Central tiene una larga tradición en el levantamiento de encuestas de hogares, compilando estadísticas que permiten analizar la situación de los individuos en el mercado laboral, sus ingresos y condiciones de vida, luego de 2 décadas de recolección de datos bajo el esquema de encuestas transversales, es decir, levantadas 2 veces al año en los meses de abril y octubre, con muestras independientes que no permitían el seguimiento de una misma vivienda en el tiempo. El Banco Central adoptó la modalidad de levantamiento continuo para su encuesta laboral
En ese tenor, el personal se encuentra en campo realizando entrevistas durante 48 de las 52 semanas del año, lo cual constituye una mejoría en términos de diseño, permitiendo obtener resultados representativos con frecuencia trimestral y realizar análisis del tipo panel con mayor riqueza analítica que la anterior encuesta tradicional. Resulta oportuno destacar, amigos presentes, que el tamaño de la muestra de la encuesta continua es de 8.480 viviendas seleccionadas cada trimestre, lo que se traduce en unas 6.625 entrevistas efectivas trimestrales, acumulándose al año un total de 26.500 cuestionarios llenados satisfactoriamente por los hogares. En ese sentido, la encuesta resulta satisfactoria, resulta representativa para fines de inferencia estadística en las 4 grandes regiones geográficas del país, esto es, el Gran Santo Domingo, la región norte o Cibao y las regiones este y sur, siendo la muestra de la encuesta continua superior en más de un 65% en términos de entrevistas efectivas en comparación con la anterior encuesta tradicional. Pienso, mis amigos, que estamos en presencia de un esfuerzo extraordinario que hace el Banco Central en coordinación con la Dirección de Estadística para realizar esta encuesta, porque llevar a cabo entrevistas durante de las 52 semanas, señalé, durante 48 semanas en forma continua, es una odisea y que debe arrojar, y como ha arrojado, datos muy reveladores. Para la implementación de la nueva encuesta laboral, el Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas contó con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Un aspecto de gran relevancia a señalar es que el cuestionario de la nueva encuesta se incorporaron todos los cambios en las definiciones de los principales indicadores de la fuerza laboral y los lineamientos para la estimación de la informalidad emanados de la 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo en el año 2013. Conferencia que la OIT organiza cada 5 años con la presencia de las entidades responsables de las encuestas laborables en todo el mundo. El cumplimiento del Banco Central de la República Dominicana con los referidos lineamientos de la OIT, es decir, de la Organización Internacional del Trabajo, siendo el país pionero junto a Brasil en la región en implementarlos, motivó que este organismo internacional invitara a esta institución a que ostentara la vicepresidencia de la 20ª Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo, que tuvo lugar en la sede de la OIT en Ginebra, Suiza, en octubre de 2018, dirigiendo 7 de 14 sesiones plenarias, de las cuales surgieron nuevas resoluciones estadísticas que serán implementadas en los próximos años
manteniendo el país a la vanguardia en el ámbito de las estadísticas laborales a nivel internacional. Los cambios más relevantes incluyen el seguimiento de 4 indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo, siendo el primero de ellos la tasa de desocupación abierta, es decir, de las personas mayores de 15 años que están desocupados y se encuentran buscando activamente trabajo. Los otros 3 indicadores adicionales que permiten estudiar a las personas que de alguna manera están siendo subutilizadas en el mercado laboral, como lo son aquellas que desearían trabajar más horas, así como los desocupados que estarían dispuestos a trabajar aunque no están buscando empleo en el mercado, o bien los que están buscando empleo pero no se encuentran disponibles para trabajar de forma inmediata. Asimismo, en cuanto a la medición de la informalidad, se incorpora el criterio moderno de identificación de los ocupados formales e informales, basados en el acceso o no a los beneficios de la seguridad social vía la ocupación, en lugar de usar el criterio de principios de los años 80, recomendado por la CEPAL, que consideraba informales a las personas trabajando en establecimientos con menos de 5 personas y que además focalizaba el análisis al ámbito estrictamente urbano, excluyendo la informalidad rural. Para acompañar la divulgación trimestral de los indicadores del mercado laboral que se dan a conocer a través de la página web de esta institución, el Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas ha concebido un boletín descriptivo que acompañará en lo sucesivo cada 3 meses a los resultados de las diferentes variables del mercado de laboral dominicano. La primera edición del boletín trimestral del mercado laboral, que se está oficializando esta tarde, incluye un análisis del comportamiento de la ocupación y de los indicadores de subutilización, así como de la dinámica de transición entre las diferentes condiciones del mercado de trabajo, ocupación, desocupación e inactividad, de la informalidad en el mercado laboral y de la evolución de los ingresos de los ocupados, entre otros aspectos relevantes. Estamos en presencia, mis amigos, de unas informaciones estadísticas para los hacedores de política, principalmente, que serán muy útiles y tendrán en sus manos, a través de este boletín y de otras publicaciones que haremos, informaciones de primera mano para analizar la situación económica de nuestro país y sobre todo del sector laboral dominicano. El boletín cuenta con 2 secciones, una que presenta un análisis interanual, es decir, comparando los resultados de cada trimestre con el mismo trimestre del año anterior, y otra con una perspectiva anual con los promedios de los últimos 4 trimestres, lo que permite aislar en ambos casos cualquier efecto de naturaleza estacional de los datos. Como le manifesté al inicio de estas palabras, el lanzamiento de este nuevo boletín está acompañado en el día de hoy de un análisis diagnóstico del mercado laboral dominicano para el periodo 2014-2019, donde se podrá apreciar la evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo en el último quinquenio. Además del análisis del mercado laboral en el día de hoy,
se está poniendo la disposición del público en general un documento que forma parte integral de la secuencia estadística de las cuentas nacionales. Se trata, mis amigos, de la matriz de insumo-producto, la cual se presenta tanto para el año 2007, referencia actual de las cuentas nacionales, como para el año 2012, siguiendo la práctica habitual de actualizar este tipo de herramientas cada 5 años. La próxima matriz insumo-producto será más amplia y se divulgará en el marco de las nuevas cuentas nacionales, referenciadas al año 2018, para lo cual se está trabajando en la actualidad. La matriz de insumo-producto, muchos de ustedes la conocen, y sobre todo los que han estudiado economía, es un instrumento de gran relevancia para el análisis económico, ya que las mismas resultan idóneas para estudiar los efectos en la actividad productiva nacional de los cambios inducidos por políticas económicas en los niveles de demanda o bien por cambios exógenos que impactan las decisiones de producción y consumo de los agentes económicos. Las matrices permiten analizar la reacción de la producción nacional de un sector particular o de la economía en su conjunto debido a cambios en la demanda final de productos o actividades económicas específicas. Este análisis se realiza a través de coeficientes que ilustran las diversas transacciones intersectoriales para satisfacer su propia demanda intermedia o la utilización final, partiendo del modelo creado por el profesor Leontief de la Universidad de Harvard y posteriormente de la Universidad de Nueva York, y por el cual le fue otorgado el Premio Nobel de Economía en 1973. En general, las matrices tienen gran utilidad para una gran diversidad de estudios, siempre ilustrando las interrelaciones entre las diversas actividades económicas, destacándose la reacción de la economía ante choques en la demanda agregada o en la oferta. Dicho de otra manera, mis amigos, estamos en presencia de la matriz de insumo, la famosa matriz de insumo-producto, que permite interrelacionar el efecto que tienen y la interrelación que tienen todos los sectores en esa matriz, cómo una empuja a otra, cómo otra empuja a otra y cómo se interrelacionan. Y nos permite analizar, como señalé, con mayor propiedad y con mayor objetividad el efecto que tiene la demanda en estos sectores. Esta noche tendremos 2 presentaciones. La primera, donde se apreciará la evolución de los principales indicadores del mercado laboral dominicano, que estará a cargo del doctor Ramón González Hernández, subgerente de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas. Y la segunda, sobre los aspectos más relevantes de la matriz de insumo-producto, será realizada por la licenciada Elina Rosario, directora del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas. Una vez más, estimados colegas y amigos, me complace presentar estos documentos, pues constituyen un reflejo del esfuerzo continuo, y compromiso de este Banco Central con la divulgación de informaciones económicas oportunas y de calidad, y que estoy seguro serán apreciados por los investigadores, analistas y agentes económicos en general. Acabo de entrar a Olga Díaz, que fue la primera persona a quien yo la oí y escuché hablar de la matriz de insumo-producto y de su importancia. Y ha sido una
héroe, yo diría heroína, de lo que son las estadísticas de las cuentas nacionales en la República Dominicana. Para ella un aplauso. Durante tantos años que he estado al frente de esta institución y que me ha tocado enfrentar situaciones difíciles, Olga fue y seguirá siendo una de las personas que mayor apoyo me dio. Ella se retiró, pero yo la tengo pendiente de llamarla. A todos ustedes, mis amigos, muchas gracias por su asistencia y mi deseo de que obtengan el mayor provecho de estos documentos que ponemos hoy a disposición de todos para contribuir en el fortalecimiento y mejora del diseño y formulación de las políticas económicas y sociales laborales del país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al señor gobernador por sus palabras centrales. Y tal como él adelantara, a continuación el señor subgerente de Cuentas Nacionales, el doctor Ramón González, presentará el documento Diagnóstico del Mercado Laboral Dominicano 2014-2019. Con ustedes, el doctor González. Muy buenas noches a todos los presentes, colegas, economistas, amigos de la prensa, y personas vinculadas al mercado de trabajo. Luego de las palabras introductorias del señor gobernador, pasaremos ahora a la primera de dos presentaciones, en la cual, aprovechando el hecho de que ya tenemos 22 trimestres de levantamiento de la encuesta continua de fuerza de trabajo, y aprovechando también que vamos a lanzar el boletín del mercado laboral que acompañará de ahora en adelante cada trimestre las estadísticas laborales, pues vamos a analizar la evolución de los principales indicadores del mercado laboral en el último quinquenio. Entonces, brevemente mencionaremos algunos aspectos del diseño. Ya el gobernador ha introducido en sus palabras algunos de ellos. Echaremos un vistazo a la población dominicana y el mercado laboral. Esto siempre es bueno para contextualizar y entender mejor los conceptos. Es una primera visión, ya facilita el entendimiento posterior de la dinámica de los indicadores. Ahí vamos a aprovechar y vamos a ver los ocupados en la economía dominicana según categorías y grupos ocupacionales, así como por ramas de actividad económica. También, tal como mencionaba el gobernador, veremos los principales cambios que fueron introducidos en esta encuesta a nivel conceptual. Algunos son innovaciones más precisas para el seguimiento a la subutilización del mercado laboral y otros son cambios conceptuales en el abordaje, sobre todo del tema de la informalidad. Luego de esto, entonces daremos una mirada puntual y focalizada a los principales indicadores en los últimos 5 años y finalizaremos con algunas conclusiones. Pues bien, el diseño de la encuesta continua de fuerza de trabajo, como mencionaba el gobernador, tiene una efectividad de unas 6.500 viviendas cada trimestre. Son como unas 26.500 efectivas en todo el año, entrevistas efectivas en los hogares. Eso parte de un diseño de 8.480
viviendas en lo que son las unidades primarias de muestreo. Y luego de aplicarles, ¿verdad?, la tasa de aceptación o de rechazo, pues nos quedan unas 6.500 viviendas, que es una muestra bastante representativa y que al final es un 65% superior en términos de entrevistas a la encuesta tradicional anterior, como mencionó el señor gobernador. Una innovación aquí es que permite el análisis de tipo panel, dándole seguimiento a la misma vivienda a lo largo de 5 trimestres. Esto es posible gracias a que se rota un 20% de la muestra en 2 trimestres consecutivos. Es decir, 2 trimestres consecutivos tienen un 80% de muestra común en términos de viviendas. Okay. Entonces, el levantamiento es continuo, no puntual, 2 veces al año. Y para fines de expansión, como toda encuesta, ¿verdad?, es una muestra representativa de un universo, de una población superior, la expansión se hace justo a mitad de cada trimestre. Cuando hablamos del trimestre, por ejemplo, octubre-diciembre, pensemos que la expansión es a mitad del trimestre, el mes de noviembre, y así con los otros trimestres. Pues bien, esta es la mirada a la población dominicana que les mencionaba para contextualizar mejor y entender mejor los conceptos. Pues en el último trimestre del año pasado, octubre-diciembre, la estimación de la población total dominicana, consistente con las proyecciones de población de la Oficina Nacional de Estadística, pues arroja una población de 10.391.953 personas, ¿no? De esas, el 73.8% pues está en edad de trabajar, ¿no?, y el 26.2% pues menor de 15 años. Entonces, dentro de las personas en población de edad de trabajar, están las que van a formar parte de la fuerza de trabajo, ¿no?, ya sea que estén ocupadas o desocupadas, pero formarán parte de la fuerza de trabajo el 65%, 65.3% de aquellas que están en edad de trabajar. Y estarán fuera de la fuerza de trabajo, pues unas 2.656.000 personas. Entonces, dentro de las personas que están en la fuerza de trabajo, ahí se destaca la población ocupada, el total de ocupados, sectores de ingreso, en su gran mayoría de la población dominicana. En el último trimestre la estimación es de 4.715.879, ¿okay? De los cuales están satisfechos con su jornada, la gran mayoría, el 95%, y desearían trabajar más horas de las que trabajan, 4.9% restante, unas 228.000 personas. También dentro de esa fuerza de trabajo, pues están los que están desocupados, ya sea aquí, en este caso, buscando activamente trabajo, unos 293.000, buscando activamente trabajo y que no encuentran. Este es el principal de los indicadores de desocupación, o la tasa de desocupación oficial, o tasa de desocupación abierta, como se conoce, que en el último trimestre es de 5.9%. Entonces, luego se construyen los otros indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo, pues ampliando los conceptos. Por ejemplo, el indicador de subutilización número 2 utiliza la misma referencia de fuerza de trabajo, pero incluye, además de los desocupados que están buscando activamente trabajo, aquellos que están subocupados porque desearían trabajar más horas. Entonces, la suma de estos 293.000 con estas 228.000 personas, como proporción de esta fuerza de trabajo, pues da origen al indicador de subutilización número 2, que veremos más adelante también. El SU3, pues considera a los desocupados que están buscando activamente trabajo y a los que no están buscando activamente trabajo, que son en su gran mayoría trabajadores desalentados. Buscaron trabajo por un tiempo, se cansaron de buscar y ya nos reportan en la encuesta
que están buscando activamente trabajo, aunque si le ofrecieran trabajo están dispuestos y disponibles a trabajar. También hay un grupo pequeño, en su mayoría recién graduados o a punto de graduarse, que están buscando empleo, pero no estarían disponibles para trabajar inmediatamente. Y también pues forman parte de este indicador, en este caso el SU3, que es el más parecido a lo que era anteriormente conocido como la tasa de desocupación ampliada, que consideraba a los que buscaban trabajo activamente y a los que no buscaban. Ahora simplemente se le agrega este grupo pequeño de personas que están buscando pero no disponibles a trabajar inmediatamente. Entonces es el SU3. Son estos dos grupos, pero ahora el denominador, en lugar de ser esta fuerza de trabajo, el denominador se expande e incluye estos 5 millones de personas más esta fuerza de trabajo potencial. El cuarto de los indicadores de subutilización, pues los abarca a todos. Abarca los desocupados que están buscando activamente trabajo, los que no están buscando activamente trabajo y los que desearían trabajar más horas. También con el mismo denominador expandido. Pues bien, eso da una idea de el mercado laboral dominicano. Tengan en mente esto, población ocupada, porque formará parte de referencial de la mayoría de los indicadores de ocupación. Unos 4.715.879 personas ocupadas, desempeñando una labor en el mercado. Entonces, dentro de ese universo de personas, nosotros podemos, que están ocupados, pues aquí está la desagregación por categorías ocupacionales. El 13.6% de esas personas son empleados del Estado, unos 635.000, empleados privados un 39%, unos 1.817.000, los cuentapropistas también un 37%, un grupo amplio del mercado, de 1.726.000, ¿no? Y así patronos son algunos 149.000, y lo vemos aquí con un 3.2%. El servicio doméstico son unas 262.000 personas ocupadas en labores del servicio doméstico, y eso le da una idea por categoría ocupacional dónde están laborando la población dominicana. De igual forma están los grupos ocupacionales, y dentro de los grupos ocupacionales pues aquí se destacan los trabajadores de los servicios, que son prácticamente un 33.9%, una economía de servicios, ¿no? El 62% del Producto Interno Bruto lo generan los servicios en su conjunto, y los trabajadores de los servicios aquí 33.9%, ¿okay? de este universo de los 4.700.000 que les hablaba. Están empleados de oficina, trabajadores no calificados y así. Vamos a ver esto en detalle luego. Entonces, aquí también están los ocupados según las ramas de actividad económica, siendo el comercio y otros servicios pues los que abarcan la mayoría de los ocupados en la economía dominicana. Aquí ahora pasaremos a lo que son los principales cambios de la nueva encuesta continua. En ese sentido, ya el gobernador mencionaba que las principales innovaciones están en dos ámbitos. Una es los indicadores de subutilización, que ya hemos descrito, y el otro es la medición del sector informal y del empleo informal. Esto involucró un cambio grande de visión, porque el que se tenía, como mencionaba el gobernador, era un indicador ad hoc del Programa Regional de Empleo de América Latina de la CEPAL, del 82, en el cual el criterio era de menos de 5 empleados por establecimiento, pues ya era considerado automáticamente informal. El mundo ha cambiado mucho
y ya ahora en términos de informalidad desde el punto de vista del trabajador, de quien desempeña una ocupación en el mercado laboral, pues va a ser informal si no tiene acceso a los beneficios de la seguridad social vía su ocupación. Es decir, si eventualmente no va a poder disfrutar de una pensión, o si no tiene seguro de salud, ¿no? Entonces estos son trabajadores considerados informales. Entonces, dentro de las definiciones ya lo hemos visto en el slide que mostraba la población en general, por lo cual no me voy a detener en estas definiciones ahora. Entonces, en términos de la informalidad, es importante señalar que hay dos definiciones. La primera ya se las di, de informalidad desde el punto de vista del trabajador, de la cantidad de trabajadores informales, que tiene que ver con acceso o no a la seguridad social vía su ocupación. Y la otra es en términos de sector, que viene la definición desde el punto de vista de la unidad donde se trabaja. Si la unidad donde se trabaja tiene RNC, contabilidad organizada, pues es un trabajador, ¿verdad?, que está desempeñándose dentro de lo que constituye el sector formal de la economía. Nótese que va a haber trabajadores que están realizando actividades en empresas que tienen RNC y que no tienen esos beneficios, ¿no? Esos son informales aunque trabajen en el sector formal. Y sorprendería que la encuesta arroja una cantidad apreciable de ese tipo de trabajadores en esas condiciones, aunque ha ido disminuyendo en el tiempo. También está el tema de que antes el servicio doméstico, que tendían a no tener ningún tipo de beneficio de seguro de salud, ¿verdad?, o que cotizan por ello la seguridad social, eso ha ido cambiando, sobre todo en el tema de los servicios de salud, aunque todavía no inscrito en la seguridad social per se, a menos que se lo carguen a la empresa, el trabajador doméstico. Antes todos eran informales. Ahora, por recomendación de la OIT, cuando se hace ese enfoque de sector formal e informal, el servicio doméstico se trata como un sector aparte, porque el criterio fundamental es de la unidad económica donde se trabaja. Y como trabajan en el hogar, sería una unidad económica aparte. Entonces, también veremos cómo se refleja esto en los indicadores del mercado laboral. Pues ahora pasaremos, ¿verdad?, a esta parte de la presentación donde vamos a apreciar la evolución de los principales indicadores del mercado laboral. Sí. Dentro de la informalidad, el sector informal, sí, no mencionó o no se contempló mencionar que el sector rural, sí, los recogedores de frutas, café, cacao, sí, y siembra, son informales, porque sí, primero no disfrutan de la seguridad social, sí, y tampoco trabajan como los obreros sí, de la construcción, que sí el ingeniero tiene RNC y sí paga impuestos, pero lo que se tienen que ensuciar las manos y poner el cemento, sí, esos son informales. Sí, son informales y muchos de ellos extranjeros, ¿no? Pero en el caso dominicano. El sector rural es muy importante. Sí. Hay una gráfica que vamos a ver de la informalidad con el criterio anterior de PREAL, y ahí se ve la informalidad a nivel urbano que sea comparable en América Latina. Porque cuando se es pionero en este tipo de definiciones, muchas veces esa investigación exhaustiva arroja indicadores, ¿verdad?, más altos que lo que están arrojando otros países. Cuando si todos aplicáramos los mismos conceptos, medidos bajo las mismas condiciones, pues no resultaría así. Por eso, acompañando a lo que arrojan estos indicadores de informalidad, hay una gráfica comparando a América Latina con el indicador anterior, donde ahí se concentra solamente lo urbano, con la CEPAL para el último año disponible. Entonces, el primero
de los indicadores que vamos a ver es la evolución de la tasa de participación en la fuerza laboral. Ya sea que usted esté ocupado o esté desocupado buscando activamente trabajo, usted forma parte de la fuerza laboral. La fuerza laboral es ocupado más desocupado, ¿verdad? En sentido estricto, desocupado buscando trabajo activamente en el mercado laboral o presionando el mercado de trabajo, si se quiere. Esto ha ido creciendo y desde el inicio de la encuesta, la primera observación, 61.8, ahora tenemos que el 65.3% de la población económicamente en edad de trabajar, la población en edad de trabajar, forma parte de la fuerza laboral. 65.3, que es un máximo histórico para el caso dominicano, con esta encuesta y también con la anterior que llevamos. O sea que el mercado laboral dominicano se ha tornado más dinámico en los últimos años. Es evidente en la tendencia de esta gráfica. Esa es una primera gran conclusión. Dentro de esa tasa de participación, la buena noticia es que en términos del porcentaje de los desocupados, la tendencia es decreciente. Se ve que al inicio de la serie arrancamos con 8.8 y en el último trimestre de 2019 es 5.9%. O sea que dentro de lo que es la participación en el mercado de trabajo que ha crecido, en los subcomponentes, al ver los subcomponentes, vemos que la parte de los desocupados en porcentaje ha ido cayendo y ahora está en 5.9, y lo que es la tasa de ocupación de la economía, pues entonces en 61.5%. Ese 61.5% también constituye un máximo histórico en la serie. Esta es una visión de los 4 indicadores de subutilización. Como ya sabemos, el SU1 es la tasa de desocupación abierta, o la tasa de desempleo oficial. Si uno va a hablar de la tasa de desempleo, este es el indicador en que pensamos, el SU1. Desocupados que están buscando activamente trabajo y no encuentran. Entonces, arrancamos en 8.8 y terminamos en 5.9. El SU2, manteniendo la misma fuerza laboral de referencia, incorporando los que en adición a buscar trabajo están ocupados pero desearían trabajar más horas, el SU2, pues eso está en 10.4. 10.4% de la población está o buscando trabajo activamente y no encuentra, o está ocupado y desearía trabajar más horas. En el caso del SU3, recuerden que vamos a cambiar del denominador de referencia y ampliarlo, pero en el SU3 vamos a considerar solo los que están buscando trabajo activamente y en adición los que están desocupados y no están buscando trabajo. Y este pequeñito grupo que les mencionaba, de estudiantes de grado a punto de recibir su título, que están buscando pero no están disponibles para trabajar en lo inmediato. Dicen, espérame ahí, que 3 o 4 meses estoy disponible. Son un grupo que también se capta en la encuesta. Pues ese grupo está en 9.9, que es también una reducción importante con respecto al 17.9% de origen de la serie. O sea, hay una mejoría sustancial en este indicador de subutilización. Recuerden que la tasa anterior de tasa de desocupación ampliada siempre rondaba entre 13 y 14% con el indicador, con la encuesta anterior, y era muy reacia a moverse de ese 13 y 14%, y todos los analistas del mercado laboral, ¿verdad?, depende del interés que tenga en un momento determinado, pues uno se refería a la tasa abierta y el otro a la tasa ampliada, pero había una resistencia en torno al 14%. Bueno, pues bien, ese indicador hoy en día, ¿verdad?, está en 9.9%, lo cual es un avance extraordinario para el caso dominicano. Recuérdense que estamos viendo conceptos ampliados de subutilización del mercado laboral. Y si se quiere, ¿verdad?, hacer más exquisito aún, cumplir con todos los lineamientos de la OIT, que nosotros como mencionó el gobernador, fuimos pioneros, ¿verdad?, junto a Brasil, y luego se han incorporado Chile, Colombia y otros países, México.
Entonces, el concepto más amplio de su utilización estaría en 14%. Pero ya ahí lo incluye todos, incluyendo también los subocupados o los que están trabajando, pero desearían trabajar más horas. Entonces, el mensaje es que todos los indicadores confirman que la tendencia de subutilización de la fuerza laboral ha ido cayendo de manera significativa en el último quinquenio. Una mejoría en el mercado laboral. ¿Cómo es bueno siempre saber dónde están concentrados, ¿verdad? Por tramos de edad, pues la tasa de desocupación o los indicadores de subutilización? Y como en la mayoría de los países, ¿verdad? La mayor tasa de desocupación está en los jóvenes de 15 a 24 años, ¿verdad? Y hay diversas razones. De los 15 años a 21 años, ¿verdad? Hay muchos estudiantes que no están laborando porque su tiempo lo están dedicando a estudiar, ¿verdad? Y si uno lo va a captar en una encuesta, pues no van a estar trabajando, ¿verdad? Esa es una razón. La otra razón también es porque ahí se da la mayor movilidad. Mientras más joven uno es, y más en los tiempos modernos, ¿verdad? Más tienden a cambiar de trabajo, ¿no? Llegan al trabajo, se entusiasman, ya a los 2 o 3 años creen que se lo saben todo, quieren un reto nuevo, y la juventud, bueno, pues usted se levanta, se cae, vuelve, la juventud, bueno, divino tesoro. Y ahí está concentrada, como le digo, no solamente aquí, sino en la mayor parte de los países del mundo, la tasa de desocupación está concentrada precisamente en los jóvenes, ¿no? Tiende a disminuir la tasa de subutilización de cualquiera de los indicadores a medida que se va avanzando en edad. ¿Okay? Entonces eso es un concepto importante. En el caso dominicano, 15.7 de SU1, ¿no? Está por debajo del promedio de América Latina. Así como el indicador de subutilización SU1 de nosotros, que les mencioné que estamos en 5.9, el de América Latina en promedio está en 8. El que nosotros tenemos en 5.9, en América Latina está en 8. Asimismo, ese 15.7 de nosotros es más alto en la región, el promedio. ¿Okay? Es importante también que ese mensaje llegue. En términos de los indicadores de subutilización, también es bueno darle una mirada a la condición según ha logrado grado primario, secundario o universitario, según los niveles educativos. Y vemos que tanto en los desocupados, subocupados o como la fuerza de trabajo potencial, que el grueso de esos son los desalentados, pues el mayor grupo tiene nivel de educación secundario. ¿Okay? El nivel universitario, aquí en desocupados 30.5% y a nivel secundario 50.9%. Eso es como una referencia para saber también los indicadores de su utilización según niveles educativos. Esto es una decomposición también del indicador de subutilización SU1 según usted es cesante o un nuevo desocupado. Un cesante es que usted había tenido algún tipo de trabajo anteriormente y ya no lo tiene, ya sea porque renunció, lo perdió y anda buscando un nuevo trabajo. El grueso, 4.7 de ese 5.9 son cesantes. Son personas que ya han desarrollado un trabajo en el pasado, pero ahora mismo están cesantes. Y un 1.2, aproximadamente como un 20%, la quinta parte de la desocupación, pues son nuevos desocupados. Y ha estado bastante estable a lo largo de toda la serie, como se puede apreciar. Entonces, esto es una evolución de la ocupación en el país, desde el 2014 hasta 2019. Y aquí, vemos que arrancamos con prácticamente 4 millones de ocupados en el segundo trimestre del 2014, donde inicia la serie, y de esos 4 millones de ocupados aproximadamente, pues ya vamos por 4.716.000. Es decir, que en ese periodo de 22 trimestres, de 5 años y medio, pues ha habido un aumento en la ocupación neta
nuevos ocupados netos de 731.831 personas, 731.000. Si uno divide eso entre 22 trimestres, ¿verdad?, y lo multiplica por 4, le da un ritmo de creación anual de empleo, ¿verdad?, o de nuevos ocupados netos en la economía de 133.000 cada año, ¿no?, que es consistente con todas las informaciones que ha estado divulgando el señor gobernador en sus ruedas de prensa, ¿verdad?, y en los comunicados del banco. De esos 731.000, 445.800, aproximadamente el 61%, ¿verdad?, de esos 731.000 que se han generado en 5 años y medio, son formales con acceso a la seguridad social vía su ocupación. Y el 39% restante de lo que se generaron, pues son ocupados informales. Es importante ver que del cambio, del aumento en el empleo, pues 60-40, 60 formales y 40 informales en la ocupación. Es consistente, como veremos a continuación, con una disminución de la tasa de informalidad en la economía, que es otro de los mensajes importantes de esta noche. Entonces, otro mensaje aquí es qué ha pasado con la brecha de género. Las mujeres se mantienen ganando en promedio menos que los hombres en el mercado laboral y tienen una menor tasa de ocupación también que los hombres en el mercado laboral, pero la dinámica reciente ha ido cambiando, va mejorando. Aquí vemos la tasa de ocupación por género. Pasó en las mujeres de 42.3% a 48.6%. Eso es un aumento de 6.3 puntos porcentuales, ¿verdad? Porcentualmente es un aumento de un 15% en la serie, que es significativo en la tasa de ocupación de las mujeres. La tasa de ocupación de los hombres también aumentó, pero proporcionalmente menos, ¿no? En términos relativos, el aumento es de 4.6 puntos porcentuales o un 6.5%. ¿Okay? Esto significa que ha aumentado la ocupación de las mujeres. También han mejorado las condiciones en términos de ingresos promedio de las mujeres. Siguen ganando menos que los hombres, pero la tasa de crecimiento ha mejorado en las mujeres, ¿verdad? Y a futuro lo que se visualiza pues es que las mujeres van a dominar. Eso definitivamente, eso es lo que se está visualizando a nivel de las universidades. En todo. Bueno, yo soy dichoso porque tengo 2 hijas. Entonces, es buena noticia. Entonces, aquí está las tasas de ocupación de formal e informal. La informalidad total de la economía, ¿no?, de esos 4.700.000 que están ocupados, ¿no?, pues el 54.8%, es decir, unos 2.582.000 aproximadamente trabajadores son informales. Y el resto, el 45.2%, es decir, 2.133.089, pues son ocupados formales, con acceso a la seguridad social. Eso es en base al criterio que vimos. Y la disminución de 57.6 a 54.8, pues tiene que ver con el 61.39 que le mencioné anteriormente, del porcentaje de nuevos ocupados, que la mayor parte ha sido en el sector formal. Esta es otra gráfica que aborda el tema de la formalidad, pero desde el punto de vista del sector. Ya no si tengo acceso a la seguridad social o no como trabajador, sino dónde estoy trabajando. Si estoy trabajando en una empresa con RNC o no. O en el servicio doméstico. Y aquí vemos que el último dato, tenemos formal 48.8%, 45.7% en el informal y un 5.5% de las personas ocupadas en el mercado laboral el servicio doméstico, los 260.000 personas que les mencioné anteriormente. Nótese este número 54.8 de informalidad total, personas que no tienen acceso a la seguridad social vía su ocupación. Eso es muy diferente, ese 54.8, al 47.7% que muestra la República Dominicana, justo por debajo del promedio de América Latina, cuando todos los países
pues se miden con el mismo criterio. En este caso, el criterio del establecimiento trabaja en menos de 5 empleados en un establecimiento, pues automáticamente informal. Si se utiliza ese criterio, pues estamos en 47.7%. Si se utiliza ese criterio y en adición se excluye todo lo que es la parte rural, o sea, la mayoría de los empleados agrícolas no van a estar aquí, que trabajan en la zona rural. Pues lo que estamos es solamente zona urbana y con el mismo criterio de PREAL, 47.7. Nótese que si usáramos el 54.8 estuviéramos por aquí, más arriba. Entonces, ese es también un mensaje importante. Esto... Sí, muy cercana al promedio, exactamente, de la región. Muy cerca del promedio. Ese es el mensaje, en términos de información. El promedio es como 50. 48.4 el verde. 48.4, muy cerca del promedio. Sí, justo ahí debajo del promedio. Pero fíjate que países como Perú, Ecuador, El Salvador, Colombia, sí, Honduras, Paraguay, y es más, yo creo que Argentina, tú la estás poniendo, salió ahí. 39.5 aquí, sí. Sí, pero yo había visto una información del Banco Central desde el Departamento de Estadística de Argentina y lo ponía por encima de 50. Pero sí, bueno, sí. Está más o menos. Sí, este ejercicio lo hizo CEPAL directamente con la microdata, es decir, las bases de datos, la base de datos de cada país. Bueno, aquí lo que se ha buscado es homogenizar todo. Claro, exactamente. Homogenizar todo. Si todos ampliaran el mismo criterio, nosotros estaríamos cerca del promedio, ligeramente por debajo del promedio. Esa es la realidad. Pero nosotros hemos querido ponernos en el promedio de los otros, que es el que lleva CEPAL, el que solamente toma la zona urbana. Sí. Los trabajadores que tienen acceso, sí, a la seguridad social, y que etcétera, sí, pero no los informales como tal. Exacto. Que nosotros sí lo incluimos. Claro. Por eso estamos en un 47. Cerca del promedio que 48. Exacto. Esa es la informalidad de aquí en base al criterio de 1982, sí, que es el que impera en la mayoría de los países. Por eso es relevante compararnos con este criterio todavía. Sí. Aquí la leyenda urbana es que somos... Sí. Aquí vivimos sí, y que todos son informales y que todo, sí. El pesimismo arraigado, sí. Es así. Héroes en eso. Sí. Bueno. Entonces, otra buena noticia aquí del mercado laboral es la relativa a la evolución de los ingresos reales. Los ingresos reales han estado con una tendencia creciente y la buena noticia es que en términos de lo que es los ingresos laborales promedio, el primer quintil ha crecido más que los otros. Eso está detrás. Esta es la principal fuerza detrás de la reducción de la pobreza que ha experimentado el país. No son las remesas, no son los programas del gobierno, son los ingresos. La principal fuerza detrás de la reducción acelerada de la pobreza que ha tenido el país en los últimos años. Pero aún si tuviéramos más los ingresos, disminuyera más rápidamente la pobreza. Sí. Bueno, pero se ha avanzado. Aquí están los amigos del representante de los empleadores en el consejo del Comité Nacional de Salarios, donde nos han invitado en ocasiones, y esos son tipos de discusiones que se tienen, ya están al final. Un 18, sí. Sí, por un 14 en esta ocasión, pero venía de un 14 sobre un 20 en la ocasión previa 2 años atrás. Y si bien la brecha no ha sido cerrada, pues ha sido un avance y se ha reflejado. La verdad que se ha reflejado en términos de reducción de pobreza en los últimos años, aunque falta todavía, como usted dice. Hay una brecha insatisfecha con relación a la productividad.
Este es un slide particularmente importante porque es del tipo de análisis que nos permite hacer la nueva encuesta. Con la anterior no podíamos hacer esta encuesta. Esto es un análisis que se deriva del panel. Estos son las mismas viviendas entrevistadas un año después. Las mismas viviendas. Entonces, ¿qué dice esto? Los que están dentro del círculo son los que conservaron su estado. En el 91.8% de los casos, los que estaban ocupados un año atrás continúan ocupados. Y eso se ha mantenido a lo largo de la serie por encima del 90%. Eso es importante porque eso indica que hay estabilidad en la ocupación. Hay permanencia en la ocupación. Eso es muy importante. 91.8% de los que estaban ocupados permanecían ocupados. De aquí, pues 2.7 migraron a desocupados. ¿Okay? Y estos son los flujos que permiten determinar los paneles. En términos de los desocupados, ¿verdad? Un 23.8% de los que estaban desocupados, pues permanecían desocupados, 23.8. Esos son los candidatos a convertirse en desalentados nuevamente, porque permanecían en su ocupación. Pero vemos que un 50% sale a la ocupación. O sea, el que está desocupado no se queda de los brazos cruzados, necesita tratar de conseguir una ocupación. Y un 50%, un año después, estaba trabajando, ¿no? Un 26.2, pues ya salió de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Dejó de buscar activamente el que quiere. Asimismo, de los que estaban fuera de la fuerza de trabajo, un 13.4 vino a la ocupación y un 3% aquí, digamos, aquí estaban desalentados y decidieron entrar al mercado a buscar trabajo y reportaron estar buscando activamente y así. El mercado de trabajo es muy dinámico. Entre las tres principales condiciones, ocupación, desocupación e inactividad, los flujos brutos son muy dinámicos, muy cambiantes. Cuando uno ve la foto al final de la encuesta, uno ve la ocupación, el cambio de la ocupación en términos netos, pero los flujos brutos atrás de esto son muy dinámicos. No son los mismos ocupados o desocupados los que están desempeñando la labor, ¿no? Son otras personas distintas, son cambiantes. Pero en términos netos, vamos viendo en los indicadores lo que va pasando. Y con este tipo de datos, panel y su caracterización, pues se pueden hacer muchísimo trabajo econométrico, ¿verdad? Y la riqueza analítica, bueno, ya depende de los investigadores, ¿verdad? Y todas estas bases de datos están disponibles para los investigadores, ¿verdad? Básicamente con 90 días de rezago, básicamente muchas veces con una solicitud formal están para fines de investigación disponibles la base de datos. Entonces, el boletín va a incluir los aspectos más importantes de todo lo que hemos visto. De todo lo que hemos visto ahora en este diagnóstico, los principales indicadores de su utilización, la dinámica de transición, toda la caracterización, la formalidad y la informalidad, los ingresos, ¿verdad? Y algunos tópicos de interés que se van a manejar en recuadros, ¿verdad? Tema de interés de coyuntura se va a manejar en recuadro y ese va a ser como el contenido del boletín. Si se quiere, para que las estadísticas, ¿verdad?, no salgan huérfanas en la página web y tengan un marco de análisis oficial, ¿no? El boletín del mercado laboral, que esta noche ponemos a circular la primera versión. Un aspecto relevante que va a incluir este boletín, y con esto ya finaliza la presentación, es que se va a incluir, ¿verdad?, el intervalo de confianza asociado a los indicadores. Esto es muy, muy importante porque le da una noción a uno de si el indicador sufrió un cambio estadísticamente relevante o no. Porque lo que nosotros vemos normalmente es el indicador puntual. Pero recuérdense que ese indicador puntual sale de una muestra representativa, ¿verdad?,
con un diseño probabilístico, y por lo tanto no es el indicador puntual, en realidad es un rango. Cuando hablamos de los 4.715.879 ocupados, ¿verdad?, que les dije que tuvieran en mente, pues en realidad estamos hablando de que esta es una estimación, el medio de la estimación central, pero el nivel de ocupados oscila, ¿verdad?, con un 90% de confianza, que es el diseño estándar, entre 4.640.000 y 4.791.718. Esto es importante cuando pasan, por ejemplo, situaciones como a mitad de este año. Si usted se para en el segundo trimestre del año y dice, bueno, aquí la ocupación puntualmente 4.657.000 y el tercer trimestre 4.631.000. Un analista puede decir, bueno, se acabó esto ya. Están cayendo dramáticamente los ocupados, todo se derrumbó. Cuando en realidad uno ve este 4.631.000 que está aquí, está dentro del intervalo de confianza anterior. Es decir, que estos dos números son estadísticamente iguales. Y esto es muy importante a la hora de hacer análisis en el mercado laboral. Esto resalta la importancia, sobre todo en indicadores del mercado laboral, de hacer la comparación interanual, porque uno le da también más margen a que pueda haber diferencias estadísticamente significativas, como en el caso, por ejemplo, si comparamos los 4.715.000 con los 4.582.166 del mismo trimestre del año anterior. Eso es un aumento de 133.000. Pero nótese que este número no está incluido en este intervalo de confianza. Por lo tanto, este número y este son estadísticamente diferentes. Y ha habido un significativo aumento de la ocupación cuando se analiza el dato interanual. Eso es importante a tener en cuenta. Lo que aplica también para los números absolutos, aplicará también para los indicadores. Y todas estas tablas pues van también a están algunas ya, y van a incorporarse otras en la página web. En la página web del banco, cuando usted ve los indicadores del mercado laboral, tiene sus indicadores puntuales, tiene el análisis interanual con el mismo trimestre del año anterior, tiene el análisis de los promedios de los 4 trimestres y tiene el análisis de precisión estadística donde están presentes estos intervalos, ¿verdad? Solamente hay que buscarlos en la página, entrar y analizar la data, que es una tarea que muchas veces, sorprendentemente, también la gente no hace, estando la información disponible. En el caso de la ocupación, la tasa de desocupación es lo mismo. Nuestra última tasa de desocupación abierta, o el S1, es de 5.9. Esa tasa de 5.9 en realidad cabe pensar que es un rango de 5.4 a 6.3. Un rango que es de 0.9 puntos porcentuales en este caso, ¿verdad?, de 5.4 a 6.3. Y el mismo análisis que aplica para el caso anterior, aplica para este tipo de indicadores. Uno tiene que ver si el nuevo indicador está contenido en el intervalo de confianza inmediatamente anterior, para saber si el cambio fue relevante o no desde el punto de vista estadístico. ¿Okay? Entonces, esto concluye la presentación del día de hoy. Estas presentaciones también van a estar disponibles en la página web del banco. Muy bien, muchas gracias al doctor González por la presentación de estos documentos. A continuación tendremos la intervención de la directora del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas de nuestro Banco Central, licenciada Alina Rosario, quien presentará la matriz Insumo Producto 2007 y 2012. Con ustedes, la licenciada Rosario. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Veo muchas caras conocidas. Ya luego de escuchar en detalle todo el diagnóstico de lo que es el mercado laboral y vamos a decir que este nuevo
instrumento que hemos sacado, que es el boletín de estadística del mercado laboral, que para nosotros fue, vamos a decir, un esfuerzo de poder poner a disposición del público un documento que permitiera analizar las cifras del mercado laboral y no que se subieran solo a la página web los números, sino acompañar estas estadísticas con este tipo de análisis. Pero bueno, ahora pasaremos a un tema estrictamente relacionado a las cuentas nacionales de la República Dominicana. En este caso se trata de la matriz insumo-producto, que fue elaborada para los años 2007 y 2012. Cabe destacar que para la elaboración de esta matriz contamos con el acompañamiento técnico de el CAPTAC, que es el Centro de Capacitación Regional del Fondo Monetario Internacional. Bueno, brevemente vamos a ver dentro de esta presentación un resumen de lo que es el marco de compilación de las cuentas nacionales para ver dónde se ubica la matriz insumo-producto dentro de este sistema de cuentas. Ya luego en sí misma veremos cómo se construye la matriz, los principales hallazgos derivados de la matriz y por último veremos unas aplicaciones que se obtuvieron a través de la utilización del modelo de demanda de Leontief, como ya había mencionado el señor gobernador, y cuáles son los resultados de estas estimaciones. Bueno, anteriormente, recordarán muchos que estuvieron aquí presentes cuando se presentaron las cuentas nacionales, el nuevo sistema de cuentas nacionales de referencia del año 2007, se presentó este marco, este esquema, que es el marco de compilación central de estas cuentas nacionales, donde primero tenemos lo que es la corriente de bienes y servicios y también tenemos lo que son las cuentas de los sectores institucionales, de las cuales se derivan las grandes tablas agregadas del sistema de cuentas nacionales. En el caso de la cuenta de los sectores institucionales es la cuenta económica integrada y en el caso de la corriente de bienes y servicios es el cuadro de oferta-utilización. Y hay un gran cuadro, vamos a decir, intermedio entre estas dos tablas, que se le llama la clasificación cruzada industria-sector. En esta tabla, lo relevante es que se puede ver por sector institucional qué actividad económica están generando o produciendo en la economía. Ahora bien, sin entrar en todo el detalle que comprende este marco de compilación, que es, vamos a decir, que la base para la matriz insumo-producto, ya luego a través de una transformación del cuadro oferta-utilización, es que obtenemos lo que es este instrumento de gran valor y componente analítico. Eso lo veremos ahora más adelante cuando veamos los principales resultados que se derivan de ella. Pero quiero detenerme un momento para explicarles cuál es esa transformación que se le hace al cuadro oferta-utilización para entonces así obtener lo que es la matriz insumo-producto. Aquí vemos de manera esquemática los principales componentes del cuadro oferta-utilización, donde tenemos el cuadrante de la oferta y tenemos un cuadrante de la utilización, como vamos a decir que su nombre lo dice, pero a modo de detalle, en la oferta tenemos las actividades económicas que se generan de manera doméstica, tenemos las importaciones y sus consecuentes valoraciones de impuestos y subvenciones, además de los márgenes para llegar a una oferta total a precios de consumidor. Ahora bien, en el componente de la utilización vamos a tener la demanda intermedia, la demanda final en sus componentes de consumo público y privado, la formación bruta de capital, la variación de existencia para componer el total de la formación bruta y las exportaciones. Entonces, ¿qué pasa? Para iniciar este proceso de transformación, el primer paso que se realiza es esta oferta doméstica que se tiene clasificada en actividades y productos. Se tiene que hacer una transformación para asignar todas las producciones principales de las actividades, se mantienen dentro de su actividad. Ahora bien, las producciones secundarias que realizan una actividad tienen que pasar a la actividad que lo está realizando. A modo de ejemplo, para ser más ilustrativo, la actividad hoteles, bares y restaurantes. Como todos sabemos, esta actividad, su producto principal es la oferta del servicio de alojamiento
y suministro de comida y bebidas, pero también realiza una actividad secundaria de alquiler, en el sentido de que tiene, por ejemplo, dentro de un hotel, tiene salones de uso, entonces genera una producción secundaria, en este caso de un alquiler de esos establecimientos. Ahora bien, esto forma parte de su producción secundaria, pero debemos de transformar esta matriz para que las producciones secundarias que tienen una actividad pase a la actividad que realmente lo está generando. Asimismo, otra de las transformaciones principales que se realiza al cuadro oferta-utilización es la apertura del vector de importaciones por actividad económica. En el cuadro oferta-utilización, esta información está solamente clasificada por productos, pero se necesita ampliar la información para identificar qué están importando las actividades económicas. Esto también es un trabajo que, vamos a decir que nos tomó bastante tiempo, porque debimos de revisitar las bases de datos de la Dirección General de Aduanas, estos registros de importaciones para identificar cuáles eran las empresas específicamente que estaban importando, clasificarlas por actividad. Entonces esto también llevó, vamos a decir, que una ardua labor para lograr ampliar esta matriz de importaciones, que es otra de las piezas fundamentales de la matriz insumo-producto. Por último, el componente de demanda, el componente de la utilización, donde tenemos la demanda intermedia y la demanda final, como ustedes ven aquí, está valorada a precios de comprador. Pero para fines de la matriz es necesaria que sea valorada a precios básicos, o sea que hay que descontarles a la demanda intermedia y la demanda final lo que son los impuestos, subvenciones y márgenes para llegar a una valoración a precios básicos. Todo este nivel de detalle está explicado en lo que es el documento metodológico que está publicado ya en la página web, pero no queríamos dejar de explicarles brevemente todo el trabajo que implica realizar de transformación de esta tabla de oferta y utilización para entonces llegar a lo que es la matriz insumo-producto, la cual aquí ya vemos de manera esquemática cómo en la transformación logramos primero tener un cuadrante de los coeficientes de consumo intermedio, que esto es lo que nos va a identificar cuál es la interrelación que hay entre las actividades económicas, como el gobernador mencionó en sus palabras iniciales. Aquí en este cuadrante es que se identifica cuál es la relación que hay entre una unidad de producción, entre una actividad económica y la otra, porque vamos a ver qué tanto depende, vamos a decir, que la producción de alimentos del resto de las otras actividades, qué tanto depende la actividad construcción de lo que le van a suplir las otras actividades. Eso se observa aquí en este cuadrante del consumo intermedio. Otro componente importante de la matriz insumo-producto son los componentes de demanda final, que están aquí clasificados por actividad económica o por productos, dependiendo de la matriz que estemos analizando, porque se realizaron matrices tanto industria a industria como producto a producto. Entonces, como les decía, estos componentes de la demanda final, clasificados por actividad, por industria, nos van a permitir realizar las estimaciones de cómo impacta un cambio en alguno de los componentes de demanda en el nivel de producción de la economía total. Ya a modo descriptivo, la matriz es un sistema de información con representación matricial sobre el aparato productivo nacional dentro de un marco de equilibrio de oferta y utilización. Esto es sumamente importante porque, a pesar de las transformaciones que se realizaron al cuadro oferta-utilización, se mantiene el equilibrio de oferta y utilización, que es lo que le da consistencia a los resultados que se derivan de la matriz. Se construye con fines fundamentalmente analíticos y no estadísticos. Esto es una de las diferencias principales, porque todo el mundo dirá, bueno, pero si yo tengo el COU, entonces ¿para qué sacar la matriz? Pero el hecho de que el cuadro oferta-utilización está concebido con fines estadísticos, donde se levanta información y se clasifica de una manera particular para el uso que se le da, esta transformación que se deriva, que es la matriz insumo-producto, es principalmente con fines analíticos. El objetivo es analizar estructuralmente la economía, identificando las relaciones intersectoriales, que vamos a ver aquí, de sus principales ramas de actividad, así como el impacto de choques en la demanda y en la oferta agregada. Aquí vamos a ver más adelante el efecto que tiene sobre la economía
el impacto de un choque exógeno en los componentes de demanda. Es uno de los resultados más relevantes derivados de esta matriz. Una de las principales aplicaciones derivadas de esta matriz que se pueden mencionar y de las cuales en el caso de República Dominicana aplicaron y fueron utilizadas están el análisis de los multiplicadores de renta y empleo, el análisis de las interdependencias, análisis sobre la conexión entre la demanda final y los niveles de producción, que esta es la base del modelo de demanda de Leontief, análisis de las variaciones de los precios y efectos en el empleo. Esto es brevemente algunas que se pueden listar, pero tiene un uso bastante amplio lo que son las aplicaciones de la matriz insumo-producto. Ya a modo de resumen, la matriz insumo-producto de República Dominicana fue elaborada para el año 2007 y 2012. Como mencionó también el señor gobernador en las palabras de apertura, la práctica habitual de actualización de este instrumento es que se haga cada 5 años. La primera debe de realizarse en el año de referencia del sistema de cuentas nacionales, que para el caso de República Dominicana es 2007, y luego posteriormente se actualiza cada 5 años. Ahora bien, la próxima actualización, en el caso de nosotros, será con la nueva compilación de referencia que estamos trabajando ahora mismo, el Departamento de Cuentas Nacionales de Estadísticas Económicas, que va a ser el año 2018. Eso va a ser el nuevo año de referencia de las cuentas nacionales. Y aquí, entonces, en esta nueva publicación, se van a poner en circulación todas las tablas del marco central que ya mencionamos, además de la matriz insumo-producto de este año. En este caso se realizaron para estos años matriz producto a producto e industria a industria, con las hipótesis recomendadas por los manuales internacionales. La dimensión es 24 por 24, tanto para las industrias como para los productos. En la nueva actualización de esta matriz e insumo-producto se va a contemplar una mayor desagregación, es decir, tendríamos más industrias y más productos, lo que va a permitir incluso hacer análisis más específico de las actividades económicas. Y tiene el supuesto principal de las industrias de producción homogénea, que es el supuesto, la transformación que se realizó, donde cada actividad va a contemplar todas las producciones que se corresponden a la misma. Es decir, una actividad no va a tener como actividad secundaria una producción que le corresponde a otra actividad. Ahora bien, los principales hallazgos derivados de esta matriz. Ya ahora sí vamos a entrar vamos a decir que en lo relevante, que es la parte de los resultados derivados del análisis que se realizó de la matriz insumo-producto, y nos referiremos a la más actualizada, que es la del año 2012. Primero que todo, para contextualizar, vamos a ver cuál era la estructura de la economía en este año, derivada de la matriz, donde de la producción total de la economía, los requerimientos directos que tenían las actividades para generar este nivel de producción era un 41.9%. Es lo que se conoce como el consumo intermedio. Esta proporción de consumo intermedio, alrededor de un 42%, lo que te resta de esta producción es lo que se genera como valor agregado. Que como economía podemos decir que esto es algo sumamente satisfactorio, porque es una economía que genera, es una economía que produce, que no todo se insume de manera intermedia, sino que es una economía de toda la producción como valor agregado es casi un 60%. Ahora bien, lo relevante de esta fotografía de la economía dominicana, que no se puede ver con el cuadro oferta-utilización, es cuál es el componente de producción importada y el componente de producción doméstica. De esta producción que se genera en la economía, el 27% es de origen importado y el 73% es de origen doméstico. Algo que el Banco Central, en las palabras del señor gobernador, hemos mencionado en diversas ocasiones. Esto es un reflejo más de que la economía dominicana tiene una capacidad de producir, tiene un aparato productivo dinámico, que
vamos a decir que no depende solamente de lo que ocurra en otros mercados, sino que tiene una capacidad de producción donde todo lo que el total que se produce en la economía, el 73% se hace aquí, en República Dominicana, y no es de origen importado. Ahora bien, también es bueno conocer qué compone ese 27%. De ese 27%, un 28.5% corresponde a otras industrias manufactureras. ¿Qué pasa? La economía dominicana no produce maquinarias y equipos, por eso tiene un alto componente de importación de maquinarias y equipos porque no la produce. El 18% de esa producción importada es petróleo. La economía dominicana tampoco tiene yacimientos de petróleo, no produce este bien primario y por eso tiene que recurrir hacia la importación. Y la tercera actividad que tenía mayor preponderancia dentro de lo que es la producción importada es la industria de sustancias y productos químicos, con un 8.7%, donde aquí se comprenden los medicamentos que no se producen en el país por asuntos de patentes, asuntos de propiedad intelectual, que son otros países los que tienen la autorización para hacerlo. Entonces, esto es una ilustración de que el aparato productivo dominicano tiene una fortaleza importante. Lo que se consume aquí es mayormente producido por los mismos dominicanos. Ahora bien, otro de los hallazgos sumamente importantes que se derivan de la matriz es el análisis del efecto multiplicador que tienen las actividades económicas. En la teoría de la matriz insumo-producto, las actividades se clasifican en arrastre, impulso, claves o independientes. ¿Qué quiere decir que sea una actividad de arrastre o de encadenamiento hacia atrás? Es una industria con una demanda relativa de insumos intermedios superior al promedio del resto de las industrias. ¿Qué no quiere decir esto? Por ejemplo, la que obtuvo el mayor coeficiente en este caso es la industria alimenticia. Es una actividad de arrastre porque un incremento de la producción de industrias alimenticias va a generar que otras actividades incrementen su producción también, porque ella de manera intermedia va a requerir insumos para generar esa producción. Igual ocurre con la construcción, que insume el cemento, insume las varillas, insume la pintura, el mismo cemento insume de la actividad minería, la fuente básica para elaborar el cemento. O sea, son actividades que tienen un efecto multiplicador en la economía y por eso son catalogadas como actividades de arrastre. Igual pasa con la actividad comercio, la actividad de alojamiento y servicio de alimentos y bebidas, que es mejormente conocida como la actividad de hoteles, bares y restaurantes, y aquí se lista el resto. Ahora bien, las actividades de impulso o encadenamiento hacia adelante son las industrias con un destino intermedio de su producción superior al promedio. Esto quiere decir que son industrias que son utilizadas por otras actividades para generar su nivel de producción. Refinación de petróleo, generación de combustibles, es una actividad, un producto que todas las actividades lo utilizan para poder generar su producción. Compran combustible para echarle a sus plantas y poder generar energía en dado caso. Lo mismo pasa con la actividad financiera y de seguro. El servicio de intermediación financiera, que es el servicio de tomar prestado, es utilizado por todas las actividades y por eso son actividades de impulso. Un incremento en su nivel de producción va a generar que otras actividades demanden en mayor medida estas actividades. Igualmente pasa con las actividades claves e independientes, pero en este caso particular las claves son las que tienen ambos componentes altos, de arrastre y de impulso. Tal es el caso de energía y agua, pero su mayor componente es la generación eléctrica. Es una actividad que insume de manera, todas las actividades insumen una cantidad importante de esta actividad para fines de generar su producción, pero ella a su vez también depende de otras actividades para lo que es la generación eléctrica. Pasa igual con la fabricación de metales comunes, que estas son las varillas, son actividades claves. La fabricación de productos minerales no metálicos, estas son las actividades
que le proveen insumos a la construcción y son catalogadas como clave, otros servicios, telecomunicaciones. Y actividades independientes que se definen como o están clasificadas porque su producción está orientada en mayor medida a lo que es la demanda final y no a la demanda intermedia. Está el caso de explotación de minas y canteras, que tiene una vocación importante de exportación. Como todos sabemos, su producto principal es la extracción de oro, y el destino principal de ese oro que se extrae en suelo dominicano se exporta. Igual pasa con la elaboración de productos textiles, que tiene un alto componente de utilización por vía de la exportación, porque aquí está el componente de zonas francas. Igual pasa a otras industrias manufactureras, transporte, actividades inmobiliarias, enseñanza y salud. Son actividades destinadas principalmente a la demanda final. Ahora bien, pasaremos a lo que es el análisis de los multiplicadores de renta y empleo, que son los requerimientos directos que tienen las actividades dentro de la economía y por esta razón tienen un efecto de inducir dependiendo de la variable que se esté analizando, tienen un efecto para inducir tanto la producción o el empleo o la renta en base a los cambios que se producen en la demanda. En este caso, si vemos desde el enfoque de la producción, cuáles son esas actividades que tienen un alto multiplicador, vemos, como ya hemos visto, son las actividades que tienen un alto componente de arrastre o que son claves, que igual también tienen un alto componente de arrastre. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, para las industrias alimenticias, que es el mayor coeficiente de producción que tiene una actividad económica dentro de la economía? Por cada peso adicional que aumenta la demanda de productos de la industria alimenticia, se induce un gasto de 1.8 pesos en la economía total al considerar las interrelaciones con el resto de los sectores de la economía en el proceso productivo. Esto quiere decir, dentro de la demanda, si vamos a decir nosotros habitualmente vamos al supermercado y queremos consumir más productos alimenticios, cada peso adicional, entonces esto va a generar un gasto adicional en la economía de 1.8 pesos. ¿Por qué? Porque al ser una actividad de arrastre va a inducir a que otras actividades produzcan lo que ella necesita para entonces generar la producción final de los alimentos. Lo mismo se puede interpretar para el resto de las actividades que están listadas aquí, donde priorizamos y solamente listamos las 5 que tienen el multiplicador más alto. Lo mismo pasa con el empleo. Estas son actividades, a diferencia de estas, que tienen un alto componente de arrastre, como ya habíamos visto. Estas son actividades que son intensivas en empleos. En el caso de la agricultura, que es el mayor coeficiente, al analizar este multiplicador en la agricultura, por cada incremento en la demanda final de productos agrícolas en 1 millón de pesos, es consistente con un incremento en 4 puestos de trabajo adicionales. O sea, la agricultura necesitaría 4 empleados adicionales para poder satisfacer una mayor demanda de 1 millón de pesos. Así se interpretan estos coeficientes que están listados aquí, que igual son las 5 actividades de mayores coeficientes en el caso del multiplicador del empleo, pero en el documento metodológico están las 24 actividades con sus coeficientes de producción, empleo y el caso de renta, que no lo presentamos aquí. Otro hallazgo relevante que se deriva de la matriz y es el indicador o el coeficiente de exportaciones sobre producción, lo que comúnmente se conoce como propensión a exportar. Esto quiere decir qué capacidad tiene una actividad dentro de su producción para exportar. Y como vemos aquí, aquí listamos las principales actividades que tienen vocación hacia la exportación, donde la minería tiene que casi un 60% de su producción se destina hacia la exportación. Como es algo que todos sabemos, como yo había mencionado anteriormente, es una actividad donde principalmente se compone de la extracción de oro y ese oro tiene vocación hacia la exportación. Pero lo relevante de este análisis es que
ahora se puede cuantificar. Anteriormente siempre decíamos, sí, la minería la mayor parte se exporta, pero del total de la producción, el 60% es con vocación de exportación. En el caso de los textiles, igual es una propensión alta a exportar. Aquí, como ya habíamos mencionado también, se incluye el componente de zonas francas, porque para la elaboración de esta matriz no se contempló la separación dentro de las industrias de lo que era el componente local y componente de zonas francas, sino que como actividad engloba todo lo que es la producción, tanto de zona franca como del régimen de zona franca, como de la producción doméstica. Igual hoteles, bares y restaurantes, el 37.7% de su producción se exporta, y así sucesivamente con todas las otras actividades que se mencionan aquí. De la economía total, el 11.5% de la producción nacional se exporta. Ya estamos casi llegando al final. Que ha sido un poco larga la jornada, pero ya estamos terminando. Esto es bien novedoso. Esta parte, dentro del cuadro oferta-utilización podemos ver lo que es el empleo por actividad económica. Dentro de las estadísticas del mercado laboral igual también se publica la tabla del empleo por actividad económica, pero la matriz nos permite ver el empleo generado por los componentes de demanda. Eso en ninguna de las tablas del marco central del sistema de cuentas nacionales se puede ver esta información que no sea aquí en la matriz de insumo producto. ¿Qué quiere decir esto? En el caso, por ejemplo, vamos a ver el primero. El empleo creado debido al consumo de los hogares. 57% del empleo creado es debido al consumo de los hogares. Esto es un reflejo más de lo que el mismo gobernador ha estado diciendo, de que la economía dominicana se sustenta en la demanda interna y principalmente de origen privado. Esto es otro reflejo más de ese argumento. El 56.6% del empleo es creado debido al consumo de los hogares. En el caso de la inversión, el 14.5% del empleo generado en la economía viene del componente de inversión. En el caso del consumo de gobierno, que es el gasto que realiza el gobierno en esos bienes que son de origen público, como el caso de educación y salud, el 12.6% del empleo generado viene por consumo de gobierno. Y por último, en términos de las exportaciones, el 15.7% del empleo generado viene por la demanda de exportaciones de bienes y servicios. Esto, como les mencionaba, es uno de los hallazgos más relevantes de la matriz, porque dentro del sistema de cuentas nacionales los otros instrumentos no contemplan este tipo de desagregación del empleo, mientras que en la matriz sí se puede ver cuál es la generación de empleo en base a los componentes de demanda final. Y ya entrando entonces en la... Uy, se adelantó. Ya entrando entonces en el último tópico del contenido de la presentación, que es la aplicación de la matriz. Lo que habíamos visto hasta ahora es un análisis de los principales indicadores que se derivan de la matriz, pero ahora lo que vamos a ver es un efecto de la variación de los componentes de demanda final en el nivel de producción, que es utilizando el conocido modelo de demanda de Leontief, que a través de la matriz y una representación matemática de esta matriz, entonces podemos lograr estimar el efecto en el nivel de producción ante un choque exógeno en la demanda, en uno de los componentes de demanda final. Hemos seleccionado para fines de este estudio el sector de construcción y el sector de hoteles, bares y restaurantes. Como ya hemos visto, son dos actividades de arrastre en la economía dominicana y que han tenido un comportamiento destacado en los últimos años, y por eso entonces el estudio se hace en base al cambio, al efecto que tendría en la actividad de construcción y en la actividad de hoteles, bares y restaurantes un choque exógeno en los componentes de demanda que están asociados, en los componentes de demanda final que están asociados a estas actividades. Primero veremos el escenario del sector de construcción, donde
estimamos o utilizamos un supuesto de un incremento de un 5% en el componente de construcción de la formación bruta de capital fijo. Esto se diferencia, no es el incremento del 5% es relacionado a la demanda, o sea, al componente de demanda final, que viene siendo formación bruta de capital fijo, no a la actividad. Ahora vamos a ver el efecto que eso va a tener en la actividad, pero este 5% es en el componente de demanda. Vamos a decir que poner el ejemplo de que se recibió una inversión para la construcción de un hotel en el país. Eso, por ejemplo, es un impacto que tendría el total de inversión de la economía y que se va a ver reflejado entonces en el nivel de producción. Ahora bien, en términos de las actividades, la que más impacto tendría en un aumento de su producción sería la actividad construcción. E igual, como es una actividad de arrastre y que insume de manera intermedia de otras actividades como varillas y cemento, y a su vez los cementos insumen de la actividad en minería, entonces también se ve un efecto importante en estas actividades. En términos agregados, un choque positivo en el componente de inversión genera un aumento de un 0.9 en la producción doméstica. Igual también eso se va a ver reflejado en la demanda de personal ocupado, donde el sector construcción sería el que mayormente demandaría más personal para generar este aumento en su producción. Igual, utilizando el mismo ejemplo, pero para el caso de un aumento de un 5% de las exportaciones turísticas, vamos a decir que una mayor demanda de turistas, de repente se incrementa en una gran cuantía lo que es la llegada de extranjeros al país, y esto aumenta lo que son las exportaciones turísticas. Entonces esto va a tener un efecto en la economía doméstica de manera agregada en un 0.2%, pero en la actividad hotelera, bares y restaurantes sería la que mayormente estaría incrementando su nivel de producción, además de otras actividades que también serían impactadas positivamente, debido a que es una actividad, como ya mencionamos, de arrastre y va a insumir de manera intermedia entonces de otras actividades. Este tipo de resultados son bastante ilustrativos porque permiten ver cómo una política específica de fomento hacia un componente de demanda o una política específica para fomentar la producción de una actividad, aquí se puede ver cuantificar cuál sería el impacto en términos de producción y en términos de demanda de personal para generar esta actividad. Hasta aquí hemos querido presentarle los principales hallazgos de la matriz. Ya está colgada en la página web del Banco Central, en la cápite de estadísticas económicas, en el sector real. Ahí van a ver en el listado de cuadros y tablas relacionados al sistema de cuentas nacionales de referencia año 2007, van a encontrar las matrices industria a industria, producto a producto, año 2007 y año 2012, así como el documento metodológico que acompaña estas tablas. Buenas tardes. Bien, muchas gracias a la licenciada Adelina Rosario, quien es directora del Departamento de Cuentas Nacionales. Bueno, las exposiciones han sido amplias, detalladas, rigurosas, pero si todavía quedara alguna duda, alguna inquietud de ustedes o el deseo de hacer un comentario, abrimos ahora una breve sesión de preguntas y respuestas. Así que levantando la mano, usted, señor. Invitamos que vengan Elina y Ramón para que le contesten. Henry Rosa, profesor del INTEC. Aplaudir al señor gobernador, a las autoridades, a su equipo, al doctor González y a Lina. Todo este esfuerzo, todos estos años, nosotros hemos ido empujando y esperando, sobre todo la matriz insumo-producto, y tenemos estas dos. Es chulísimo poder tenerla. A los académicos que nos dedicamos a jugar un poco con ellas y hacer las aplicaciones. La próxima que van a hacer, pero primero aclarar.
Usted dijo, Alina, que no se dividió en esta la zona franca, ¿cierto? La producción, ok. Y segundo, en el vector de importaciones, en los insumos intermedios, en estas veo que no dividimos los insumos intermedios importados y los domésticos. Entonces, el reto y el desafío, como ustedes son intelectuales jóvenes, quizás en la próxima, si pudieran integrar la división de la zona franca y la división de las importaciones competitivas y no competitivas en los insumos intermedios. Esto es para darnos posibilidades de seguir jugando con las aplicaciones contemporáneas, etc. Pero felicidades. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. No solo la tomo para mí, sino para todo el equipo de trabajo que arduamente, vamos a decir que hizo un esfuerzo grande para lograr este producto final. A modo de aclaración, el componente importado sí está desagregado en los consumos intermedios que vienen de origen importado, porque está la matriz doméstica y está la matriz importada. Lo que se presentó aquí esquemáticamente es la matriz total, pero está dentro lo va a ver en el archivo de Excel que puede bajar de la página web, va a estar la matriz doméstica y la matriz importada, donde está por actividad económica y a su vez el insumo intermedio importado que utilizó para generar esa producción importada. Ahora bien, el tema de las zonas francas sí está concebido para la nueva compilación de referencia, la nueva matriz que se va a derivar de este nuevo sistema de cuentas nacionales del caso dominicano, sí va a contemplar por actividad una desagregación de lo que es el régimen de zonas francas y las industrias locales que no pertenecen a este régimen. Pero sí, ya se va a hacer para la próxima. ¿Alguna otra pregunta, comentario, inquietud? Sí, señor gobernador. Después de escuchar la intervención del académico de INTEC, el profesor Henry Rosa, he estado hace rato pensando que vamos a más adelante hacer una especie de diplomado, de discusión sobre la exposición de hoy. Haríamos un sábado para que la gente venga con los remangada con la camisa y podamos contar con la participación activa de los académicos, de los analistas, de los economistas, porque la idea de nosotros es transmitir el esfuerzo que está haciendo el banco por dotar de instrumentos fiables y cuantificables para la elaboración y toma de decisión de políticas públicas y económicas. Esto lo vamos a hacer también, lo vamos a hacer en Santiago. Estoy pensando hacerlo en Santiago, ya sea en la universidad o en la regional, invitar a los economistas de esa área y a los académicos y a todo el que quiera participar para que se hagan las exposiciones que hoy se han hecho, además de que esto va a ir en un boletín que se va a dar trimestralmente, pero además falta todavía en marzo otra exposición, que también ustedes se van a dar vida con eso, porque son los resultados de la encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares. De la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Va a ser 10 de marzo. 10 de marzo. Y ahí también van ustedes a tener la oportunidad de contribuir en el acervo intelectual a los técnicos y al equipo de cuentas nacionales y a los demás funcionarios del banco. O sea que la idea de nosotros es transparentar todo y dársela a ustedes para que ustedes la analicen, la
no solamente la analicen, sino que elaboren respuestas y hagan sugerencias para mejorar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias al señor gobernador, al doctor González y a doña Olga. Bienvenida de nuevo, doña Olga. Sí, quería aprovechar esta ocasión para externar mi satisfacción por el trabajo que están haciendo en Cuentas Nacionales. Realmente, primeramente quiero felicitar al gobernador porque le ha dado un apoyo, nos mantenía dando un apoyo desde siempre a esa área por la importancia. Entonces encuentro y me siento sumamente satisfecha de que esta generación relevo que está tomando el mando de Cuentas Nacionales la lleve por ese camino, por el camino del éxito, cada vez aprendiendo, cada vez desarrollando metodologías, desarrollando estadísticas que poco a poco nosotros vamos como país ocupando el puesto cimero en muchas cosas. Y por eso yo les doy mis felicitaciones y le doy las gracias al señor gobernador por ese apoyo tan grande que él siempre le ha dado a Cuentas. Bueno, y que lo diga una maestra como doña Olga Díaz, eso tiene un gran significado. Muchas gracias. Pues reiteramos el agradecimiento al señor gobernador, al doctor González, a la licenciada Rosario. Como ya se ha dicho anteriormente, todos estos documentos están disponibles ya en la página web del Banco Central para consulta de ustedes. A los que les gustan los documentos impresos, a la salida podrán retirar, si así lo desean, un ejemplar del boletín y un ejemplar de la matriz de insumo productos. Y además disfrutar de un brindis al cual les invitamos cordialmente. Así que muy buenas tardes.